Sorpresas ocultas de Anne Ercel reveladas. Sí, han oído bien. Vamos a desentrañar algunos de esos secretos, esas anécdotas, esas facetas de Anne Ercel que quizás no conocemos, pero que están ligadas de alguna manera a Kerem Bürsin. Sé que este nombre evoca muchas imágenes, muchas historias, y hoy vamos a ir un poco más allá de lo que vemos en pantalla. Si les gusta este tipo de contenido, les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, y así nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles más chismes jugosos, más análisis profundos y en general, más contenido que los mantenga enganchados. Ahora, entrando de lleno en materia. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Anne Ercel, es casi imposible no pensar en Senkalkapm, o Por mi puerta llama el amor, como se conoció en muchos lugares. Esa serie no solo catapultó a ambos actores a un nivel de fama internacional aún mayor, sino que también generó un torbellino de especulaciones, admiración y, por supuesto, un montón de preguntas sobre su relación personal. Y aquí es donde entra nuestro enfoque de hoy. Aunque el título menciona un libro de Kerem Bürsin, y esto podría dar a entender que vamos a hablar de un libro escrito por él, en realidad se trata más de cómo la figura de Kerem Bürsin, o la percepción que se tiene de él, o las interacciones y dinámicas que se generaron a su alrededor, han podido sacar a la luz, o revelar, aspectos y sorpresas sobre Anne Ercel. Piénsenlo así, a veces es a través de las personas con las que interactuamos, con las que compartimos proyectos, con las que vivimos experiencias, que se nos revela una parte de nosotros mismos, o que los demás descubren cosas que antes estaban ocultas. Y con dos figuras tan mediáticas como Kerem y Anne, estas revelaciones se magnifican. Así que, ¿qué sorpresas podríamos estar a punto de descubrir sobre Anne Ercel, vinculadas a Kerem Bürsin? Podríamos estar hablando de su personalidad fuera de los sets, de su forma de afrontar la fama, de sus aspiraciones, de su vida privada, de su sentido del humor, o incluso de detalles sobre su proceso creativo o sus relaciones personales que quizás, al principio, solo se vislumbraban a través de sus interacciones con Kerem. A menudo los fans se obsesionan con las parejas de la pantalla, buscando esa chispa que trasciende la ficción. Y si bien es importante recordar que ellos son actores y que la magia de la pantalla a veces se queda en la pantalla, también es cierto que las relaciones profesionales sólidas, las amistades genuinas, o incluso las relaciones románticas, pueden influir en la forma en que una persona se muestra al mundo. Por ejemplo, podríamos explorar cómo Kerem Bürsin, con su energía carismática y su enfoque a veces más abierto y espontáneo, pudo haber influenciado o complementado la personalidad de Anne. Quizás en ciertos momentos él sacó a relucir un lado más juguetón, más atrevido, o simplemente más relajado de ella que por razones de imagen pública o por su propia naturaleza, no solía mostrar con tanta frecuencia. Pensemos en entrevistas, en publicaciones en redes sociales, en apariciones públicas conjuntas. Son esos pequeños gestos, esas miradas, esas conversaciones que se filtran, los que a menudo nos dan pistas sobre la verdadera dinámica entre dos personas. Y si Kerem tiene una forma de ser que tiende a disipar las barreras, es muy posible que haya ayudado a Anne a mostrarse más auténtica en ciertos escenarios. Otra área fascinante para explorar son las sorpresas relacionadas con su profesionalismo y su dedicación. Ambos son actores muy talentosos y respetados. ¿Cómo se complementaban en el set? ¿Se inspiraban mutuamente? ¿Se daban consejos? A veces la interacción con un compañero de trabajo tan talentoso y con una visión similar puede sacar a relucir facetas de uno mismo que ni siquiera sabía que tenía. Quizás en el proceso de crear esa química tan palpable en Senkalkapm, Anne tuvo que explorar nuevas formas de actuación, o desarrollar una mayor confianza en ciertas escenas, gracias al apoyo y la energía de Kerem. Y estas son sorpresas, porque nos muestran una evolución en su carrera, una profundidad en su arte que va más allá de lo que vemos en el producto final. También podríamos adentrarnos en el terreno de su vida personal y cómo la exposición pública, especialmente en el contexto de su fama conjunta, pudo haber revelado aspectos de Anne que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, cómo manejaba la presión mediática, cómo protegía su privacidad, o incluso cómo se relacionaba con los fans. Si Kerem, como actor con una larga trayectoria, ya estaba acostumbrado a cierto nivel de escrutinio, su forma de navegar por estas aguas, o la forma en que compartía sus experiencias, podría haber proporcionado a Anne un modelo, o quizás incluso una resistencia, que la ayudara a definir su propia forma de gestionar la fama. Y al ver cómo se desenvolvía en esas situaciones,
los fans podían descubrir una Undercell más resiliente, más estratégica, o simplemente más humana en su forma de afrontar el ojo público. No olvidemos el factor de la comunidad de fans. La dinámica entre Kerem y Ande generó una base de seguidores increíblemente leal y apasionada. La forma en que estos fans reaccionaban, especulaban y se involucraban en sus vidas, tanto ficticias como reales, también podría haber revelado cosas sobre Ande. Por ejemplo, cómo respondía a las muestras de afecto de sus fans. ¿Qué tipo de interacciones fomentaba? A veces la forma en que un artista se relaciona con su público puede ser una ventana a su carácter, a sus valores y a su visión del mundo. Y si Kerem, con su estilo a menudo cercano y auténtico, influenció esa interacción, es posible que haya incentivado a Ande a mostrarse aún más accesible y genuina con sus seguidores, revelando así facetas de su personalidad que de otra manera hubieran permanecido más reservadas. Ahora, es crucial ser claros sobre algo, no estamos aquí para especular salvajemente o para inventar historias. Estamos hablando de sorpresas ocultas reveladas, lo que implica que hay indicios, hay comentarios, hay situaciones que al ser analizadas en el contexto de la presencia de Kerem Bürsin, nos permiten inferir o descubrir algo nuevo sobre Undercell. Podrían ser comentarios de entrevistas donde uno habla del otro, o de situaciones en las que la dinámica entre ellos hizo visible una cualidad de Ande que antes no era tan evidente. Por ejemplo, consideremos la posibilidad de que Kerem, al ser un actor que valora la autenticidad y la profundidad en sus personajes, haya podido empujar a Ande, o haya servido como espejo para que ella misma explorara y mostrara aspectos más complejos de su interpretación. Esto no significa que Ande no fuera capaz de hacerlo por sí sola, sino que la colaboración y la química con Kerem pudieron haber sido el catalizador para esa revelación. Quizás en las escenas más emotivas de Senkalkam, la confianza mutua y la entrega de Kerem permitieron a Ande sentirse más libre para expresar emociones que, de otra manera, quizás hubiera contenido. Y esa libertad de expresión en la actuación, es, sin duda, una sorpresa maravillosa para los amantes del arte. También podríamos pensar en el aspecto de su vida privada, pero siempre con respeto. Si bien la fama trae consigo una exposición inevitable, hay límites. Sin embargo, en el contexto de una relación pública, o de una amistad muy cercana, a veces se comparten detalles o se muestran actitudes que revelan cómo una persona maneja sus relaciones. Por ejemplo, si Kerem es conocido por ser un amigo leal o un compañero de equipo dedicado, y si Ande también muestra esas cualidades en su interacción con él, eso revela una faceta importante de su carácter, su capacidad para construir y mantener vínculos fuertes. Y para aquellos que admiran su talento actoral, ver también su fortaleza como persona, como amiga o compañera, añade una capa adicional de apreciación. Otro punto interesante podría ser su sentido del humor. Cada persona tiene un sentido del humor único. Si Kerem tiene un humor más irónico, más sarcástico o más físico, y si Ande responde a ese humor, o incluso lo complementa, eso nos da una idea de su propia personalidad. ¿Es ella más observadora, más ingeniosa, o quizás más propensa a la risa fácil? Ver estas interacciones nos permite formarnos una imagen más completa de quién es ella fuera de los personajes que interpreta. A veces, la forma en que dos personas se ríen juntas puede decir más que 1000 palabras. Y si esa risa se produce en un contexto público, o es compartida a través de sus redes sociales, es una revelación para sus seguidores. Piensen en la cantidad de contenido que generaron juntos, entrevistas detrás de cámaras, bromas en el set, publicaciones en redes sociales. Cada uno de estos momentos es una pequeña pieza de un rompecabezas que, al ser observada en relación con la presencia de Kerem Bürsin, puede ir revelando aspectos más profundos y quizás sorprendentes de Undercell. Y la sorpresa no tiene por qué ser algo negativo o escandaloso. Puede ser simplemente una faceta de su personalidad que antes no era tan visible, un talento oculto, una habilidad inesperada, o una forma de ser que nos hace admirarla aún más. Por ejemplo, podríamos considerar la posibilidad de que Undercell, que a menudo proyecta una imagen de elegancia y sofisticación, tenga un lado más aventurero o espontáneo que Kerem, con su espíritu libre, haya ayudado a sacar a la luz. Quizás en alguna escapada improvisada, o en alguna actividad que involucró a ambos, ella demostró una valentía o una audacia que sus seguidores no esperaban. Y estas son las sorpresas que enriquecen nuestra comprensión de un artista. Otro aspecto a considerar es su resiliencia y su capacidad para afrontar los desafíos. La vida de una celebridad ¿O es fácil? Hay presiones, críticas y momentos difíciles. Si Kerem, como colega y quizás amigo cercano,
ha estado presente en momentos clave, o si su propia forma de lidiar con la adversidad ha servido de ejemplo, eso podría haber revelado en Anne una fuerza interior, una madurez, o una capacidad de superación que antes no era tan evidente para el público. Y esta fortaleza, esta resiliencia, es una cualidad admirable y, en sí misma, una gran sorpresa positiva. En resumen, el libro de Kerem Bürsin en este contexto es una metáfora para entender cómo la interacción, la colaboración y la presencia de Kerem Bürsin en la vida profesional y potencialmente personal de Hande Erçel han actuado como un catalizador para revelar facetas de su personalidad, de su talento y de su forma de ser que quizás estaban menos visibles para el público en general. Hemos explorado cómo él pudo haber influenciado su espontaneidad, su sentido del humor, su profesionalismo, su manejo de la fama, su resiliencia y su conexión con los fans. Cada uno de estos puntos, si se analizan con atención y respeto, nos permiten ver a Hande Erçel bajo una luz un poco diferente, descubriendo esas sorpresas ocultas. Y ahora, para concluir nuestro viaje por estas intrigantes revelaciones, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado ustedes mismos alguna de estas sorpresas ocultas en Hande Erçel relacionadas con Kerem Bürsin? ¿Qué otros aspectos creen que se podrían haber revelado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Sus aportaciones siempre enriquecen nuestras conversaciones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.